final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poderles saludar en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Quiero invitarles a que oremos al Señor. Hoy es nuestro día 431 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19. Oremos al Señor para que Él nos dé revelación en su palabra y para que también Él transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que el Señor también nos ayude a comprender su gracia, su amor infinito. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu bendición, Señor, por tu gracia, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque nos permites también, Señor, escudriñar la palabra, meditar en ella, Señor, y entender los misterios que ahí están revelados, Señor. Padre, danos de tu bendición. Abre nuestro entendimiento, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra vida, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento. Y, Señor, revélanos a nuestro corazón, Señor, tu soberana voluntad. Te quiero pedir, Señor, que puedas usarme, Señor, para exponer tu palabra con claridad, con denuedo, Señor. Quita de mí lo que no venga de ti, Señor. Pero también, Señor, inspírame para hablar aquellas cosas que yo no haya considerado y tú creas, Señor, que son necesarias, Señor, son importantes, Señor. Bendíceme, pues, bendice a los hermanos que también, Señor, se esfuerzan por sintonizar, Señor, esta palabra, Señor, y Padre, sé de bendición para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el domingo pasado comenzamos un tema, la justificación por fe, y lo dejamos a medias, por cierto. Así que ahora vamos a tener la lectura de Romanos 3, del 19 al 31, nuevamente para continuar con este mensaje. Romanos 3, del 19 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como ven, hermanos, esta porción está llena de conceptos. Hay varios conceptos que hemos estado examinando. La semana pasada iniciamos el tema la justificación por fe, y nuestro tema para hoy, hermanos, es la justificación por fe en su segunda parte. La justificación por fe en su segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la justificación y dijimos que la justificación es una declaratoria de Dios. Es una declaración legal hecha por Dios en su calidad de juez de toda la tierra. Y esa declaración consiste en que una persona es justa respecto a la ley de Dios, pero no a causa de su propia justicia, sino a causa de la perfecta justicia de Cristo, concedida a las personas por medio de la fe en Jesucristo. La comprensión de esta doctrina decíamos que es importante y es necesaria porque tiene impacto directo en nuestras vidas, ya que nos libera primero de temores a las inseguridades respecto a nuestra salvación. También esta doctrina nos ayuda a entender que al no depender de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo, hermanos, la salvación no se pierde, porque Cristo siempre va a ser justo, hermano. También nos anima a evitar toda clase de legalismo y de religiosidad. Por supuesto, sin que esto sea el pretexto, hermanos, para irnos al extremo, ¿verdad? Y también nos fortalece al saber que las respuestas a nuestras peticiones y nuestra relación con Dios no dependen de nuestros méritos, sino que dependen de los méritos de Cristo. Decíamos también la semana pasada que hay que tener claro que Dios no nos hace justos, Él nos declara justos. No somos justos, hermanos, porque si fuéramos justos ya no cometeríamos pecado. Pero Pablo mismo dice que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Estuvimos hablando de la importancia de la ley. Dijimos que sin la ley es imposible, por ejemplo, definir la justicia, es imposible definir el pecado, sin la ley es imposible entender y practicar la santidad. Así que, hermanos, estuvimos hablando de la ley, pero también estuvimos hablando de la propiciación. Y decíamos que la palabra propé, de donde viene propiciación, significa calmar la ira. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente, hermanos, para calmar la ira de Dios. Dios estaba airado, hermanos, con la humanidad, con el mundo entero, porque el mundo entero, hermanos, desde la caída, solamente de continuo buscaba hacer el mal. Cristo tomó nuestro lugar, lo decíamos el domingo pasado, en dos sentidos. En primer lugar, cumpliendo con las exigencias de la ley, al vivir una vida santa y libre de pecado. Y en segundo lugar, aceptando en su cuerpo la pena que la ley requiere para los transgresores de la ley, la muerte. Así es que Él tomó nuestro lugar en esos dos sentidos, al cumplir la ley y al pagar lo que nosotros debíamos. Dios, hermanos, no está enojado con sus hijos el día de hoy. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha reconciliado con Él. Y así es que, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para buscar también alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ahora quiero, hermanos, que nos detengamos en tres conceptos importantes. Uno de ellos es la fe, el otro de ellos es la gracia y el otro de ellos es la justificación. Nuevamente retomar el tema de la justificación, porque
En el texto que leímos, claramente dice, hermano, que la justificación nos la da el Señor por medio de la fe. Eso es lo que dice la palabra. Él nos da la justificación por medio de la fe en su sangre, dice por cierto. Así es que la fe, hermanos, no es otra cosa más que estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Veamos cómo lo define el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 11 y versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El doctor David Yonggi Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, explica, por cierto, muy bien este texto. Y él dice que la palabra, cuando dice que es la certeza de lo que se espera, la palabra que se traduce por certeza también significa sustancia. Y él lo explica muy bien en su libro, hermano. Para mí ha sido de mucha bendición comprender ese concepto, la sustancia. Cuando Dios pone la sustancia en nuestro corazón, hermano, las cosas van a ocurrir. Un día de estos hablábamos sobre ese tema con una persona, por cierto, un hermano en Cristo, que me hacía la pregunta y me decía: mire, hermano Roberto, ¿y por qué, aunque uno tenga una gran fe, por qué a veces las cosas no ocurren? Sino que ocurren de una manera distinta. Y es más, me dice, quiero agregarle todavía algo más. Generalmente es así. Uno espera, yo estoy convencido que va a suceder, pero no sucede así. Entonces, hablábamos de este texto y le decía yo que, hermanos, la Biblia nos enseña, David lo dice en el Salmo 119, del versículo 49, me parece, ahí lo dice. David dice que Dios le da una palabra primero y que en esa palabra él ha esperado. Él ha esperado en esa palabra. Hermanos, el hermano David Yonggi Cho lo explica muy bien. Él dice que nuestra oración de fe debe ser pedirle al Señor una palabra. Pedirle una palabra. Cuando el Señor nos da esa palabra, pero cuando el Señor nos la da, no mi mente, porque ahí es donde nos confundimos. Ahí es donde confundimos el pensamiento positivo, el método Silva, donde confundimos la actitud mental positiva con la fe. Y son cosas bien diferentes, ¿no? Una cosa es que yo me meta en la cabeza que algo va a suceder y yo diga: es que va a suceder porque yo sé que va a suceder y es más, tiene que suceder. Y yo lo digo y lo repito y hasta zapateo y no sucede. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así no funciona la fe. La fe funciona cuando Dios nos ha dado una palabra. El doctor Yonggi Cho decía que lo que hay que pedirle a Dios es una palabra. Cuando Dios nos da la palabra, vamos a ver cómo lo dice el Salmo 119. Ese texto creo que no lo tienen en su boletín, pero el Salmo 119, vamos a leer los versículos del 45 hasta el versículo 48. Mientras tanto, mientras lo vemos en pantalla, quiero decirles Salmo 119, versículos del 45, del 45 hasta el 49. El salmista David hablaba de una palabra que había recibido. Y el doctor Cho decía que lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle una palabra a Dios. Hermano, cuando Dios nos da la palabra, acuérdense que la palabra es el decreto de Dios. Cuando Dios nos da la palabra, entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar. Es esperar. Pero a partir de la palabra. A partir de la palabra. Vamos a ver cómo lo dice David en ese salmo, Salmo 119, versículos
del 45. Espero no haberme equivocado. Vamos a ver cómo dice. Veamos el versículo 49. 49. Ahí está, mire cómo dice David. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Mire cómo dice el versículo siguiente, los versículos siguientes. Veamos hasta el 51. Se va a dar cuenta, hermano, David primero habla de una palabra que el Señor le ha dado, en la cual Él le ha hecho esperar. ¿Y cuál es la actitud de David, hermano? ¿Cuál es la actitud de David? Porque es ahí donde opera la fe. Dios me da una palabra y yo la creo. Pero si yo mismo me doy la palabra por pensamiento positivo, por actitud mental positiva, por método Silva, si yo mismo me doy la palabra y la creo, no va a suceder nada. Veamos cómo dice el versículo 49 nuevamente. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice el versículo siguiente. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Y por cierto, sigue diciendo David, si leyéramos los siguientes versículos, dice también, hermanos, que él no solamente ha esperado en esa palabra, sino que esa palabra ha sido su fortaleza. Esa palabra lo ha mantenido firme, hermano. Cuando Dios nos da una palabra, pero Dios, no mi mente, no mi corazón, no otra persona, a no ser que hable de parte de Dios, y creemos nosotros esa palabra, va a ocurrir. Va a ocurrir, hermano. Va a ocurrir. Mire, yo eso lo aprendí cuando el Señor sanó a mi esposa de cáncer. Recuerdo, hermano, yo recuerdo bien esa palabra que el Señor me dijo: he aquí que yo tengo misericordia de tu esposa y la levanto. Hermanos, y yo me agarré de esa palabra que el Señor me dio. Que el Señor me dio. ¿Qué decía el médico? Se va a morir. ¿Qué me dijo el otro médico? Búsquese el repuesto. Él queriendo ser gracioso, pero lastimaban mi corazón, hermano. Incluso otro hermano me dijo: hermano, Dios le ha puesto a usted la prueba de Ezequiel. Y cuando me decía así, yo lloraba, hermano, porque en Ezequiel 4 usted lo puede ver que la esposa de Ezequiel se murió, hermano. Pero el Señor me había dicho: aquí yo tengo misericordia y la levanto. Cuando Dios nos da una palabra, esa es la sustancia, esa es la certeza. La palabra certeza que leímos en Hebreos 11:1, también se traduce por sustancia. Dios nos da la sustancia, que es la palabra, su decreto, su dicho creativo. Él nos da la palabra y se va a cumplir en el tiempo de Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? En los momentos de angustia, lo que hacía David, consolarse en la palabra. En los momentos de aflicción, pues agarrarse de esa palabra. Su dicho, dice, tu palabra me ha vivificado, tu palabra me ha vuelto a dar vida en la desesperación. Así que, hermanos, la fe es la certeza, es la sustancia. Cuando Dios nos da una palabra, hermanos, entonces las cosas van a ocurrir. Y cuando hablemos del llamamiento eficaz, vamos a recordar un poco esto y vamos a ver que cuando el Señor dice, ven, hermanos, ese llamamiento es irresistible. Es irresistible. En el equipo de Pacto hablábamos sobre eso. El hermano Gilberto Portillo, por cierto, nos comentaba que cuando él llegó a los pies del Señor, que como que por molestar había llegado con una ropa rota para hacer sentir mal a la persona que lo había invitado. Pero cuando empezó a escuchar la predicación, que estaba basada en Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, hermano, Dios en su misericordia, en su gracia, transformó su pensamiento. Lo llamó y él estaba quebrantado, hermano.
Esa fue mi experiencia también, y esa ha sido la experiencia de muchos de ustedes. El llamamiento eficaz. Pero tiene que haber una palabra. El Señor da una palabra. La fe, entonces, es estar totalmente convencido que esa palabra va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. No porque yo me lo imagino. No porque yo sé. Es que yo sé. Hermano, hay gente que a veces me da tristeza, pues, porque hay personas que dicen, no, hermano, es que mire, yo sé que se va a sanar. Y le pregunto, ¿y de dónde saca esa idea? Hermano, es que hay que ser positivo. No, pero el Señor le ha dicho. Porque si el Señor no se lo ha dicho, mejor pidámosle una palabra, hermano. Esa debe ser nuestra oración. Señor, dame una palabra. Señor, háblame. Señor, revélame tu voluntad. Y cuando Dios dice cuál es su voluntad, las cosas son diferentes. Hablé con un pastor antes de morir, hermano. Y él me dijo, hermano, yo sé que me voy a morir. ¿Y por qué sabe eso, hermano? Porque el Señor me lo ha dicho, hermano. Bueno, si el Señor se lo ha dicho, se va a morir, hermano. Y entonces me dijo, hermano, hábleme de la muerte, por favor. Y hermano, yo hablándole de la muerte, el siguiente día estaba muerto, hermano. El siguiente día había muerto. Es justamente, hermano, cuando Dios dice algo, así va a ocurrir, hermano. Pero si Dios dice, te voy a sanar, entonces lo va a sanar, hermano. ¿Verdad? Entonces, la fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Esta seguridad o convicción, hermano, solo pueden provenir de Dios y no del hombre. Es decir, si Dios lo ha dicho, así va a ser, hermano. Si Dios no lo ha dicho, sigamos pidiendo revelación. Hermanos, esta fe es el resultado de haber nacido de nuevo. Recuerda, hermano, que antes de entrar al reino de Dios, antes de ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Veamos Juan capítulo 3, versículos 3 y versículo 5. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice así, miren. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así es que el ingreso al reino, hermano, es resultado de una nueva naturaleza. Recuerde que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Lo dijimos el domingo antepasado. Hermanos, que el ser humano sin Cristo, el hombre natural, no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. La primera resurrección, como le explicamos, ocurre cuando creemos en Jesucristo. Como lo dice él, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Así es que la fe, hermanos, no es la base de la justificación, sino que la base de la justificación es la justicia perfecta de Cristo. La fe es solo el medio para recibir. Eso es importante entenderlo, porque algunas personas se jactan de su fe. Es que yo todo lo que le pido al Señor me lo da, fíjese. Es que yo tengo una gran fe. Y cuando ven a alguien que está debilitado, le dice, es que usted quizás no tiene fe, hermano. Ore con fe. Y la persona se frustra, hermano. Lo que tenía que decirle es, pídale una palabra al Señor. Y así como David, cuando Dios le dio una palabra, en esa palabra va a consolarse, en esa palabra va a esperar, y lo que Dios ha dicho va a ocurrir. Es importante entender que no es por mi fe, ni por el tamaño de mi fe, ni por lo robusto de mi fe, que el Señor me justifica. Sino que la base de la justificación, hermano,
son los méritos de Cristo. Es decir, por mucha fe que tuviéramos, si Jesús, hermano, no hubiera vencido el pecado y no hubiera muerto y resucitado, entonces no seríamos declarados justos, hermano. La declaración de justos o de justificados la hace Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La fe solo es el medio para recibirla. Solo es el medio. Pero el fundamento, la base de nuestra justificación son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la fe es necesaria para la justificación. Romanos 5.1 lo dice, justificados pues por la fe, ¿verdad? Hablando de que ese es el medio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los resultados de la justificación es precisamente, hermano, que nosotros podemos tener paz con el Señor. Podemos estar en paz con Él. Veamos ese texto, aunque no lo tiene en su boletín, agréguelo, creo que vale la pena agregarlo, hermano. Romanos 5.1. Romanos 5.1. El apóstol Pablo se los dice a los romanos que estamos justificados por la fe. Justificados pues por la fe. Eso dice el apóstol. Mire pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí está, ¿verdad? Que es por medio de Él. Y la paz es por medio de Él. Pero la manera de obtener la justificación es por la fe. Es solamente el medio. Es solamente el medio. Ahora, hermanos, quiero también que hablemos un poquito sobre la gracia. Sobre la gracia de Dios. Porque este concepto creo que hay que entenderlo, hermanos, porque si no algunos lo tergiversan. De hecho, hay sectas en el ambiente que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y son cosas bien diferentes. La gracia, hermanos, no consiste en que Dios le hizo más fácil al hombre la salvación. No es esa la gracia. No es ese el concepto. No consiste en que Dios le facilitó el camino cambiando lo imposible, es decir, el cumplimiento de la ley, por algo factible, creer en Jesucristo. Es decir, la gracia no es que Dios dijo, bueno, como estos no pueden cumplir la ley, pues lo que les voy a pedir es que crean, es que tengan fe. Hermanos, si la salvación fuera por la fe nuestra, la fe que nace de nuestra naturaleza caída, no seríamos salvos. No seríamos salvos. Así es que la gracia no consiste en que Dios nos hizo más fáciles las cosas. Eso es el error en el que caen algunas personas y dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley. Y viven vidas desenfrenadas, hermano. Viven vidas desenfrenadas. La libertad tiene límites, hermano. El apóstol Pablo habló a los corintios en 2 ocasiones sobre eso. Él habló de eso, hermano. Que nuestra libertad tiene límites. Dice, todo me es lícito, dice. Si lo vemos desde la ley, no estoy bajo la ley. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. No todo edifica. Pero yo no me dejaré dominar de todo. Eso es lo que dice en el capítulo 10 y en el capítulo 12, me parece. El apóstol Pablo está hablando de eso. La libertad tiene límites, hermano. Además, en Romanos 14, el apóstol Pablo dice, mira, no permitas que tu libertad haga tropezar a otro. La libertad tiene límites, hermano. La libertad no consiste en hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Una persona no es libre cuando hace lo que le da la gana. Una persona es libre cuando hace lo que debe sin que nadie la presione. Entonces es libre. Como ven, la libertad y el libertinaje son cosas bien distintas. Así que la gracia no consiste en que Dios nos la puso más fácil. Porque como era imposible cumplir con la ley, entonces Dios nos pide algo que sí es posible. Hermanos, con nuestra fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Sino que lo que Él hizo fue
proveer la justicia perfecta de Cristo para apaciguar la ira de Dios. Hermanos, nuestra justicia jamás podría aplacar la ira de Dios. Recuerde que habían decretos de muerte contra nosotros y el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Habían decretos en contra de nosotros. Dios, hermanos, nos dio la gracia en el sentido de que Él nos proveyó la justicia perfecta de Cristo y le dio a los escogidos el regalo de la fe. Mediante el nuevo nacimiento, el hombre natural nunca, hermano, nunca ha tenido la capacidad de creer y tampoco de guardar la ley. Lo dice el Salmo 14, lo dice Romanos 3 también. No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, y ahí es donde está la fe de por medio. Si una persona buscara a Dios es porque tuviera fe. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, hermano. La fe que proviene de la naturaleza caída es inútil para poder salvar a una persona. Así es que la gracia, hermano, es ese favor inmerecido. Dios nos dio el paquete entero. Lo hablábamos, hermanos, en el equipo de pacto, y les decíamos que hablábamos en la palabra que el Señor nos dio el paquete completo. Él nos dio todo para creer, hermano. Él nos dio todo para creer. Para ser salvos, perdón. Él nos dio la fe. Él nos dio el arrepentimiento. Hermanos, Él nos dio el querer como el hacer. Él lo puso en nosotros. Y alguien dirá, entonces Dios es injusto. Lo vamos a ver más adelante eso, cuando hablemos de la elección. Pero me voy a adelantar un poquito y le voy a decir, como Pablo responde, de ninguna manera, dice. De ninguna manera. Hermanos, todos, sin excepción alguna, como lo hemos leído hoy en la palabra, tanto gentiles como judíos, todos necesitamos la fe, todos necesitamos creer para ser salvos. La muerte pasó a todos, así que no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la muerte pasó a todos, y por el pecado pasó a todos, entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Así que, hermano, todos estamos perdidos. Todos nacemos precisamente con esa tendencia al mal. Hablaba un día de estos, hermanos, con alguien en el trabajo, y me hacía la pregunta y me decía, mire, ¿y por qué los niños son tan crueles? Y me dice, yo jamás le he enseñado crueldad a mis hijos, pero es como que de ellos brotara. Y le digo, mire, es la naturaleza caída, es lo que heredamos de Adán y Eva. Es lo que heredamos. Por eso es que todos necesitamos la redención, hermano. Todos necesitamos la redención. Desde antes de nacer, heredamos el pecado, hermano, el pecado original. Así que, hermanos, el Señor nos da de su gracia. El Señor nos regala el paquete completo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos merecíamos la muerte. Y Él, en su soberanía, decidió, ¿con base a qué? No lo sé, hermano. No lo sé, porque Pablo se lo dice a los corintios, pues mirad vuestra vocación, que muchos de vosotros no sois sabios, según la carne, ni sois doctos ni entendidos, sino que lo vil del mundo, les dice, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para avergonzar a lo que es,
con el propósito o a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. Nadie puede decir: a mí me escogió Dios porque yo soy inteligente. A mí Dios me escogió porque yo desde chiquito he sido creyente. Yo, si le puede hacer un bien a la gente, se lo he hecho. No, hermano, usted sabe que eso es mentira. Usted sabe que eso es mentira. ¿Por qué nos escogió Dios? No lo sé, hermano. Pero que Él escogió a unos desde antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura varias veces. Jesús lo dijo, hermano. Él habló de los escogidos. ¿Y entonces hay injusticia? No, no hay injusticia. Simplemente a unos Dios los escogió, tuvo gracia para con ellos, tuvo misericordia de ellos. Y a los otros no los condenó Él. Los otros ya estaban condenados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre ya estaba condenado. Lo que Él hizo fue tener misericordia de algunos. Y los otros no fue injusto, sino que simplemente dejó que siguieran su curso. De unos tuvo misericordia y les dio la fe para creer, el arrepentimiento, les dio un nuevo corazón, puso la mente de Cristo en ellos, les dio un nuevo nacimiento. ¿Para qué, hermano? Para su gloria. Por eso es que el simple hecho de que nosotros, hermano, busquemos a Dios, el hecho de que temamos a Dios, el hecho de que amemos a Dios, es porque Él nos amó primero. Es una muestra también, hermano. Es una muestra de que Él nos escogió. Juan lo dice, hermano. Juan lo dice. Por esto sabemos que le conocemos, dice. Si guardamos sus mandamientos, dice. Y por esto, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y la verdad no mora en él. Así que, hermanos, la gracia consiste en que Él nos dio el paquete completo. No es que nos la hizo más fácil. No la hizo más fácil. No nos la hizo más fácil. Estaba viendo un video un día de estos de una pata que va con un montón de patitos y ella sube una grada y se detiene a esperar. Se detiene a esperar a que los patitos puedan subir. Y luchan por subir. Pero también había otro video donde le pasa lo mismo a unos perritos. Pero la perrita los agarra del cuello y los sube, lo pone en una posición en el que el perrito pueda escalar por sus propios medios. No fue eso lo que hizo Dios, hermano. No fue eso lo que hizo Dios. Lo que el Señor hizo fue proveernos todo para ser salvos. No es que nos dio una ayudita y vaya, ya con eso que les ayudé, ustedes hagan lo demás. Nosotros no hemos hecho nada, hermano. Lo que nosotros pudiéramos hacer es inútil para salvarnos. Así que la fe es el medio, el fundamento de la gracia, hermano, de la justificación, perdón, son los méritos de Cristo. Y la fe, hermanos, es la certeza, es esa sustancia que Dios nos ha dado. Si Dios ha dado un decreto y ha dicho, este es de mis escogidos, hermano, ese escogido va a llegar a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajera. Eso dice Juan capítulo 6, 6:44 me parece. También dice el apóstol Pablo a los Corintios, ninguno llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie, hermano, puede reconocer el señorío de Cristo. También Jesús lo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Todo es por gracia, hermano. Todo es por revelación. Todo es por la infinita misericordia de Él. Al quien Él quiere le revela.
le revela su voluntad, le revela al Padre. Y cuando la revelación del Padre viene a nuestra vida, hermano, nuestra vida se quebranta y nuestra vida se transforma delante de Él por su gracia y por su misericordia. Un concepto más del que quiero que hablemos. De nuevo, retomar el tema de la justificación. Primero, hay que entender que la justificación es un acto, no es un proceso. Hay personas que han entendido, porque así nos lo enseñó la teología dispensacionalista, que esto es un proceso, estoy en el proceso de justificación. Es decir, la justificación planteada de esa manera pareciera ser que es mi esfuerzo. Estoy luchando y voy poco a poco, voy logrando ser justo. Hermanos, eso no es bíblico. Porque la justificación es una declaración que Dios hace por la fe. Dios nos declara justos. No es que yo me estoy justificando por mi propio esfuerzo, por mis propios méritos. Muchos creen que la salvación se pierde cuando el creyente peca. Pero eso se basa en un error, hermano. Debido a que la justificación no se pierde, pero lo que sí podemos perder es la santidad. Veamos qué dice Pablo a los romanos en 8:33. Romanos 8:33. Dice así, mire qué pregunta la que hace el apóstol Pablo, hermano. Qué tremenda pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a ampliar ese texto, hermano. Lo vamos a ampliar, lo vamos a ver hasta el 38, desde el 32 al 38. Romanos 8, del 32 hasta el 38. Quiero que vea algunas cosas, aunque lo vamos a considerar más adelante, pero quiero que vea algunos detalles. Vean la pregunta que Pablo está diciéndome. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, nadie tiene la potestad de acusar. Nadie. Por eso Pablo en la carta a los romanos dice, ¿y tú quién eres? Dice, que juzgas a criado ajeno. Veamos cómo lo dice. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y comienzan las otras preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Es decir, hermano, en otras palabras, si Dios ha declarado justo a alguien, ¿quién lo puede acusar, hermano? Como ven, la justificación no se pierde. La santidad la podemos perder, pero no la justificación. El siguiente versículo. Veamos cómo Pablo sigue haciendo preguntas al respecto. En el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Mire la pregunta que Pablo dice. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo que Pablo está preguntando, bueno, ¿y quién puede deshacer lo que Cristo hizo? Si Él fue el que murió, Él resucitó. Pero aquí hay gente que le quita la salvación a otros. Dicen, es que usted ya no es salvo. Es que usted está caído, o cosas como esas. El apóstol Pablo dice que hay que estar, a los corintios les dice, que estemos prestos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Yo, hermano, yo no me hallo en valor de castigar a un miembro de la iglesia, de disciplinar a alguien de la iglesia. Tal vez algunas cosas que son obvias, la disciplina quizá en el sentido de decirle, mira, tómate un tiempo para meditar, o tómese un tiempo, hermano, para meditar y para corregir el error, ¿no? Pero de decirle, se va a sentar atrás y nadie le va a hablar, como una vez me dijo un hermano, es que me han quitado el habla, pero yo lo oigo que está hablando, le digo. Sí, mejor, pero me han quitado el habla, y como le han quitado el habla, sí sigue hablándole. No, lo que le quiero decir es que no me hablan, pues, mejor en la iglesia. Le han retirado la palabra, le han retirado, es decir, ya no le hablan a usted. ¿Y por qué no le hablan? Porque soy inmundo, estoy en disciplina. Pablo dice que estemos prestos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así que, hermano,
Pablo está preguntando, ¿quién es el que condenará? Si el que murió fue Jesucristo, también fue el que resucitó y también es el que intercede. Es el que intercede por nosotros. Y siguen las preguntas, miren. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahí desnudez dice, el texto griego dice, o carencia de ropa. Es decir, no tengo con qué vestirme, pues la pobreza me va a separar de ninguna manera. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero dice por qué, por medio de aquel que nos amó. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39 dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la salvación no se pierde, porque no se pierde la justificación. Dios nos declara justo. Él nos declara justo. Y cuando pecamos, ¿qué perdemos entonces? Perdemos la comunión con Dios. Perdemos la santidad. Pero hermanos, si alguno hubiere pecado, dice también la Escritura, hermano, abogado tenemos para con el Padre. El apóstol Juan lo dice, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que vamos a hacer de esto un círculo vicioso. Voy a cometer pecado y voy a arrepentirme y después voy a volver a cometerlo y me voy a arrepentir y así voy a estar jugando. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y esto es importante, hermano, entenderlo, porque hay gente que es muy religiosa, hermano, es muy cuadrada, por decirlo así. Presumen de que tienen una justicia ellos, una justicia que es el resultado de su propio esfuerzo. No han entendido estas personas, no han entendido que la justicia es, hermanos, se basa en los méritos de Cristo y no en nuestros propios méritos, sino que ellos se creen muy santos, muy justos, muy justos. Repito, esto no es excusa para revolcarnos y estar jugando con la gracia de ninguna manera. Pero también, hermano, hay que entender que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, la justificación está reservada para los escogidos. Leamos nuevamente Romanos 8:33. Lo acabamos de leer, pero quiero que veámoslo de nuevo. La justificación está reservada para los escogidos. Los que no son escogidos no han sido justificados. Dios declaró justificados a sus escogidos. Romanos 8:33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermano. Dios es el que justifica a los escogidos. A nadie más declara justo. Él declara justo a los que Él quiso salvar. A los otros los dejó que siguieran su curso, ¿no? Los dejó, y no es que Él los condenó, Él simplemente los dejó. De esos no tuvo misericordia. ¿Por qué? No lo sé, hermano. No lo sé. Él es soberano, recuérdese, hermano. Él no da cuenta de sus razones a nadie. Por eso usted y yo debemos estar alegres que Él nos escogió. Si no, no estuviéramos interesados en conocer a Dios. Si no, hermanos, el Espíritu de Dios no hablara en nuestras vidas. Así que debemos estar agradecidos con el Señor. La justificación está reservada entonces para los escogidos. Y algo más. Hermanos, quizás una de las aspiraciones más grandes que un ser humano puede tener es ser amigo de Dios. De hecho, Abraham era amigo de Dios. Dios así lo dice, hermano, en su palabra, que Abraham era su amigo. También, hermanos, el nombre de Salomón, que se llamaba Jedidía, hermano. Jedidía significa amigo de Dios. Jesús les dijo a los discípulos: ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos.
Pero hermanos, ¿cuál es el requisito para ser amigo de Dios? Veamos cómo lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2 y versículo 23. Santiago 2:23. Dice así, miren. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, Dios lo declaró justificado y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. El Señor lo dice también, hermano, a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También les dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino. ¿Y cómo se puede alcanzar la justicia? Solo por el decreto divino, hermano. Cuando Dios lo declara justificado a alguien, no lo declara medio justificado. No hay niveles, simplemente Él dice: yo lo declaro justo, justificado por la fe, porque le confiero los méritos de Cristo. Así que, hermanos, la justificación es un requisito para ser amigo de Dios. Como ve, hermanos, hemos estado hablando durante ya algunas semanas acerca de las doctrinas de la gracia. Todo comenzó, hermano, cuando dijimos que Dios es soberano. Ese es el fundamento de la gracia, hermano. Él, ¿por qué elige a unos y por qué a otros no? Porque Él es soberano. La soberanía de Dios. Ese fue nuestro primer tema. Nuestro segundo tema fue la incapacidad del hombre para salvarse. El hombre no puede hacer nada para salvarse. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Nuestras mejores obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y nuestro tema del domingo pasado y este domingo es la justificación por fe. Ya hemos dicho que el fundamento de la justificación no es nuestra fe. El fundamento de la justificación son los méritos de Cristo. La fe es solamente el medio para obtener la justificación. Así que, hermanos, yo quiero concluir haciendo algunas conclusiones, valga la redundancia. Quiero cerrar más bien haciendo algunas conclusiones de todo el tema. En primer lugar, quiero decir 7 cosas. Lo primero es que la ley es buena, como lo explicamos el domingo pasado. La ley es buena y no ha sido abolida, sino que el método de querer cumplir la ley para ser salvo es lo que ha sido cambiado. En segundo lugar, la fe es el resultado del nuevo nacimiento y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. En tercer lugar, la fe no es la base de la justificación, sino que la base de la justificación es la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la gracia no consiste en facilitar la salvación, cambiando lo imposible por algo factible al hombre, sino en sustituir al hombre incapaz de creer e incapaz de cumplir la ley, sustituirlo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, por su sacrificio vicario. En quinto lugar, la justificación es un acto, no un proceso. Dios nos declara justificados en el momento que creemos. A diferencia de la santificación, que sí es un proceso. La santificación sí es un proceso, no así la justificación. Así que, hermanos, no es que me estoy justificando. No es que poco a poco voy avanzando en justicia. No, hermano, voy avanzando en santidad. Pero la justificación, yo soy declarado justificado por el Señor por medio de la fe. En sexto lugar, la justificación está reservada para los escogidos de Dios. Es un regalo para sus escogidos, no para otros.
Y por último, hermano, la justificación es un requisito para ser amigo de Dios. Reconozcamos, hermano, que por nosotros mismos nunca hubiera sido posible. Reconozcamos que la justificación es un regalo de Dios, que la fe para adquirir esa justificación también es un regalo de Dios, un regalo de gracia, un regalo que le ha dado a los escogidos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por tu inmenso amor, tu bondad y tu misericordia. Queremos suplicarte, Señor, que durante la semana sigas hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo los siga guiando hacia la verdad. Háblanos, Dios, y ayúdanos a entender, Señor, estas doctrinas básicas para nuestra vida, para una correcta relación contigo, para que nuestro amor, Señor, se fundamente precisamente, Señor, en el agradecimiento que sentimos por ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Yo te quiero pedir, Señor, que a esta hora toques corazones, Señor. Si hay personas que nos sintonizan por primera vez o que ya nos han sintonizado antes, tócales, Señor, y aún no se han rendido a ti. Si son de tus escogidos, Señor, llámalos tú con llamamiento eficaz para que hoy puedan rendirse a tus pies. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Ahora le hablo a usted, amigo, amiga, que tuvo a bien conectarse en esta mañana, o que tal vez está viendo este video en diferido. Créame que eso no es casualidad. Dios tenía previsto ese momento. Dios lo tenía así planeado. Y si usted, al oír esta palabra, usted ha sentido en su corazón que esa palabra es para usted, que Dios ha desafiado su corazón, que Dios ha traído revelación a su corazón, es Dios llamándole, es Dios diciéndole, ven, ven. Así que yo quiero invitarle a que usted rinda su corazón al Señor. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dígale al Señor en voz audible, dígale conmigo, dígale al Padre, Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy me has dado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque la justificación es por los méritos de Cristo, mediante la fe que tú mismo nos has dado. Señor, reconozco delante de ti que soy pecador, que no he vivido conforme a tu voluntad, pero me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar, porque Él me sustituyó, cumpliendo la ley y pagando las consecuencias de mi pecado. Gracias por salvar mi alma hoy. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, Señor, le resucitaste de los muertos, que Él no está muerto, Él vive y permanece para siempre. Yo recibo a Jesús hoy en mi corazón como el Señor de mi vida. Y te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que haga de mi cuerpo su templo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, que la gracia del Señor sea abundante en su vida. Ahora que usted ha creído en el Señor, 3 consejos. Número 1, no deje de conectarse o de congregarse en un lugar donde prediquen a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, lea su Biblia todos los días. Léala, Dios le va a hablar. Antes no la podía entender, pero con la nueva naturaleza que el Señor le ha dado, usted va a poder entender la palabra. Y número 3,
ore todos los días, platique con Dios, busque a Dios. Y el Señor, sin duda, hermano, va a responder a sus peticiones. Que la gracia del Señor sea abundante para su vida en esta semana. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.